Graça e paz a todos. Estamos aqui com o pastor Isaac, el hijo de la promesa. De verdade, é uma honra poder tê-lo aqui. Pastor Isaac é muito meu amigo. Temos caminhado juntos por muito tempo aqui. É um homem que tem uma família muito linda. De verdade, nós aqui vamos aprender muito e vocês também. O tema será corpo, alma e o espírito, amém? Vamos estar com o pastor Isaac aqui, podendo aprender mais, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Vamos estar explicando do que se trata o corpo, do que se trata a alma e de que se trata o espírito. É muito importante a igreja tomar em conta tudo isso, porque vamos a tocar em assuntos aqui muito importantes que pode ser que tu nunca escutado e lo vai escuchar e vai ser de grandes bendições para tu vida. Quero que comparta com tus amigos, dê like para que este mensagem possa chegar em outras pessoas. Amém? Pastor Isaac, saluda aí a todos de Vida Plena, toda a nossa gente que está aí nos vendo desde sua casa. Muy bien. Bueno, primeramente gracias Pastor Alan por este espacio, este tiempo que me ha permitido compartir con usted. Como siempre lo ha dicho, es un amigo para mí. Y siempre hemos estado en momentos difíciles, momentos buenos también, ¿verdad? Estamos años ya que nos conocemos. Sí. Y un saludo especial a todos nuestros hermanos y a todos los amigos que nos están viendo o nos van a ver también por este medio. Sí. Queremos que la misericordia y la gracia de Dios abunde en ustedes también y que todo lo que nosotros podamos hacer en este espacio, en este tiempo, sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice las Escrituras que nosotros y cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y cada uno tiene algo que aportar en el cuerpo de Cristo. En la congregación estoy enseñando un tema que se llama el ser del hombre según su estructura. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que dentro del cuerpo, Cristo cuando ascendió al cielo, sí, él dejó un cuerpo, su cuerpo, sí, el cuerpo de él. O sea, dice, es necesario que me vaya para que venga el Consolador. Sí. Es importante que me vaya yo para que el Consolador pueda venir y pueda estar en nosotros. El deseo de Cristo era que haya un cuerpo nuevo, un cuerpo que sea transformado, un cuerpo formado en la tierra. Sí. Es el cuerpo corporativo, el cuerpo de la iglesia. Okay. Entonces, donde Él quiere que este cuerpo camine como Él caminó, con poder, que donde iba sanaba a los enfermos, que donde Él iba ponía la mano sobre los enfermos y se sanaban. En su momento se encontró, me acuerdo mucho el texto bíblico que dice en Mateo 8:1, que de repente vino un leproso. En ese tiempo era la enfermedad más letal que podía haber en ese mundo, en ese momento, en ese tiempo. Y él le dijo, Señor, ¿me puedes sanar? Y el Señor Jesús le dijo, quiero. Y puso su mano, o sea, no siquiera ni le habló, sino que puso su mano sobre la vida de una persona llena de lepra, que sabemos que la lepra contagiaba, ¿no? Sí, sí. Entonces eso me hizo recordar mucho el tiempo que hemos estado viviendo con el tema de la pandemia. Sí. Que esta pandemia ha venido a ser una estrategia muy tremenda del enemigo, en la que nos ha separado, nos ha limitado, sí, nos ha encerrado, sí, nos ha condicionado, donde muchas personas, cuando dice la Biblia, poned la mano sobre los enfermos y sanará, ¿y quién podía poner la mano sobre una persona infectada con esta pandemia? Imagina, nadie podía poner la mano. Orar por esa persona era lo único que podíamos hacer. Otro de los puntos que nos hizo hacer es a distanciarnos, cuando la Biblia dice no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Esta pandemia logró que muchas personas dejen de congregarse. Es verdad. Otros han tomado ese tiempo como un pretexto para apartarse de las cosas de Dios y sin saber tanta riqueza que Dios nos ha dado a nosotros y que nos ha dado tantas maravillas, sí, y que el enemigo siempre ha tratado de ir quitando esas bendiciones de parte de Dios. Dice la Biblia en Salmo 133,
mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí. Y ese de habitar juntos los hermanos en armonía, esta pandemia logró quitar esa unidad, esa forma de estar juntos en armonía en un sitio, sí, alabando a Dios. O sea, esta pandemia ha sido un punto muy estratégico del enemigo, sí, como delicado, para dejar a muchas personas relajados en casa. Sí. Hay personas que, gracias a estos medios que tenemos, sí, sí, nos sirven para conectar con aquellas personas que tal vez realmente no pueden tener un momento de bendición, de congregarse, de, sí, estar en la iglesia, de poder escuchar una palabra. Y otros estarán trabajando también, que tal vez digan que no puedo por mi tiempo y todo lo demás. Y estos medios nos sirven. Pero así también estos medios es un peligro para muchos cristianos que no han entendido el poder y la maravilla y el amor de Dios, que han llegado a un punto donde se han acomodado tanto, y aún más con el tema de esta pandemia se han acomodado mucho más. Y se aprovechan y se relajan. Sí. Dice, con escuchar en internet a un pastor predicar o que me enseñe me conformo, sobra. Sí. Y no necesito congregarme. Pero yo creo que a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos les queremos transmitir que estos espacios son buenos, son importantes, pero más importante es que usted busque un lugar donde congregarse, asistir, porque la conexión física de mi hermano, de estar con ellos, es importante. Sí, sí. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque somos seres que Dios nos ha construido, nos ha formado con voluntad, con amor, con sentimiento y emociones. Sí. Somos, como dice la Biblia, somos seres tripartitos. Sí. ¿No? Sí. Somos espíritu. Pastor, ensina ahí en la Biblia, porque hay gente que no cree. Sí. Hay gente que piensa que somos solamente espíritu. Si tú lo puedes leer un versículo ahí que ensina. Sí, podemos encontrar en la Biblia un texto bíblico muy fundamental que el apóstol Pablo mismo nos enseña en la primera carta de Tesalonicense, a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son 3 en 1. 3 en 1. Yo pongo siempre la analogía un poquito comparado con un huevo, ¿no? En el huevo en la misma naturaleza podemos encontrar la maravilla de 3 en 1. El huevo es cascarón, está la clara y está la yema. Pero la yema es la vida. Amén. De ahí es donde nace el pollito. Sí. De la yema. Entonces, imagínese usted, el ser humano es igual. Nosotros no somos, note la forma como el apóstol Pablo lo escribe. Dice que somos, y todo vuestro ser, primero inicia espíritu, alma y cuerpo. Aquí el orden del factor se altera el producto. Nosotros no somos seres terrenales viviendo una experiencia espiritual. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Somos espíritu, somos alma y habitamos dentro de un cuerpo. Okay. Somos seres espirituales, no somos seres terrenales. Pastor, ¿cuál es la función de la alma? La función del alma, en el alma nosotros son nuestros sentimientos. Nuestras emociones, nuestro intelecto, es el asentamiento de todo aquello. El razonamiento, por ejemplo, yo he podido, a lo largo del tiempo, he ido descubriendo en las escrituras que el ser humano tiene 3 mentes. Tiene la mente de Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, adquiere la mente de Cristo. Amén. La Biblia lo dice, que hemos recibido la mente de Cristo. Luego está la mente carnal, que es la mente del alma. Muchos tienen problemas con esto porque cuando leen la Biblia, hablan de mente carnal, piensan que es el cuerpo, el físico, y no es. Y existe la mente natural, la mente física. La mente física tiene un punto donde yo meto mis dedos en un interruptor y me coge la corriente. Esa mente ya conecta y sabe que le pasó eso. El día de mañana,
cuando vaya a meter otra vez el dedo en el interruptor, digo, uy, no, me recuerdo que metí el dedo ahí y me cogió la corriente. Okay. O la mente física proyecta también cuando hay frío, necesito que ponerme un abrigo porque tengo frío. Y cuando salgo otra vez a la calle y veo que voy a salir al frío, mi mente me recuerda que tengo que ponerme la chaqueta porque va a ser frío. La temperatura en mi cuerpo me está comunicando a mi mente que hay que ponerse y abrigarse. Wow. ¿Ok? Sí. Entonces, pero la mente del alma, en cambio la mente carnal es la que no olvida. Esa es la mente donde cuando una persona, y hasta los psicólogos lo podemos ver o lo pueden estudiar mucho, incluso es cuando una persona fue violada desde pequeña, fue maltratada por sus padres, fue herida. Esos son recuerdos que quedan en el alma, en sus emociones, en sus sentimientos, que quedan como heridas. Y esa mente carnal vive recordando con el deseo de vengarse, con el deseo de desquitarse o con el deseo de desconectarse con el mundo exterior y no saber de nada. Y por eso encontramos personas esquizofrénicas, personas que dicen tengo problemas emocionales, tengo problemas, son personas variables que muchas veces la Biblia lo describe como hombres de doble ánimo. Okay. Y la palabra ánimo viene de ánima y la ánima es alma. Entonces, un hombre de doble ánimo es una persona que se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Entonces, su mente carnal, su mente almática, su mente, la mente del alma, que en la Biblia también lo describe como el corazón. Sí. Cuando habla del corazón, habla de la mente del alma o habla de la mente del alma. Okay. Entonces, muchas veces la gente lee la Biblia y dice, uy, me está hablando del corazón. Pero es que cuando le habla del corazón, le está hablando del alma. Cuando le habla de la mente, en la Biblia también le está hablando muchas veces del alma. Entonces hay que saber entender en la Biblia cuando el Señor te está dirigiendo a ti hacia tu alma. Okay. Entonces, en el alma nosotros podemos encontrar muchas variedades. ¿Cómo se conecta el alma al exterior? Hay un pasaje bíblico que el Señor nos describe, que Jesús mismo describe cuando le preguntan los fariseos. Entonces Él les dice que había un hombre rico. Él comienza a hablarle de un hombre rico y de un hombre pobre llamado Lázaro. Yo sé que muchos han escuchado esa historia. Lázaro y el hombre rico, ¿se acuerdan? Sí. Y le dice y le cuenta a Jesús la historia de este hombre, que Lázaro mendigaba y no tenía cómo comer. Entonces, pero el hombre rico se saciaba de sus comidas y tenía toda la fortuna. Llega un momento en que los dos mueren y el uno va a parar al infierno. Entonces Jesús usa el término infierno, la palabra infierno la usa ahí por primera vez. Los judíos conocían que había un Seol, un sepulcro, y en ese tiempo en el griego o en el hebreo se pronunciaba sepulcro, se pronunciaba Seol. Pero Jesús, para que ellos lo entendieran, los fariseos entendieran a qué se refería o cómo iba a ser el infierno los judíos le llamaban a un sitio donde tiraban la basura y eso de continuo se encontraba quemando. Eso era donde iban a parar toda la basura y eso no se apagaba nunca. Eso era todo el día y toda la noche encendido. Y a ese lugar los judíos le llamaban infierno. Entonces Jesús, para que ellos entiendan cómo era el sitio, Jesús le dice, el hombre rico fue a parar al abismo, a un sitio. Y Lázaro fue a parar a otro cuando murieron. Entonces cuando los dos mueren, el hombre rico se encuentra en el infierno. Y él comienza y dice que había un abismo que los separaba a Lázaro y a él. Y él mira y dice que alza sus ojos. Estamos hablando de una persona que murió. Okay. Jesús está hablando de una historia real. Real, de parábola no. No, una historia real. Y dice que cuando el hombre alzó sus ojos, o sea, el alma, pues era el alma que estaba en el infierno de este hombre, el alma podía ver. Porque dice que alzó sus ojos y miró. Podía hablar, tenía las cuerdas vocales, esas almas podía hablar. Y les dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje con la punta de sus dedos mi labio. Tenía sed, tenía gusto. Wow. El alma tenía gusto, o podía ver y podía hablar. Y Lázaro y Abraham le dijo, el Padre Abraham le dijo, nadie que esté aquí puede ir allá, ni nadie que esté allá puede venir acá.
Entonces, tú ciertamente has recibido tus bienes cuando estabas en vida y este hombre ha recibido males. Ahora es consolado aquí y tú eres castigado allí. Sí. Entonces, el hombre rico le dice, entonces envía a alguien de aquí que le vaya a decir a mi familia, a mis hermanos, que este lugar es real. Porque mis hermanos no conocen que este lugar existe. Manda a alguien que los vaya. Entonces, este hombre, el rico, tenía una mente que recordaba, siendo una alma. Tiene una alma, claro. Entonces, podemos ver que el alma tiene los 5 sentidos completos. Ojos, olfato, tacto, o sea, el gusto, y tiene oído, porque él oyó cuando le dijo el padre Abraham eso. Entonces, el alma es esto que somos. Vemos cómo se comunica o cómo se conecta el alma al exterior, por medio de nuestros sentidos, por medio del ojo, del oído, del hablar, del palpar, del tocar. Nuestra alma se conecta al mundo y tenemos como referencia a este hombre en el infierno que estuvo. Claro. Y aparte de eso, aunque esté muerto este hombre que estaba en el infierno siendo atormentado, y que por cierto, dejo un paréntesis, en el infierno dice la Biblia claramente que lo que lo atormentaba era fuego. Porque dice, Señor, este fuego que me atormenta y no se apaga, es un fuego que era eternamente con él que lo estaba consumiendo. Eso era lo que lo atormentaba. Wow. Entonces, ahora podemos ver claramente que el alma tiene sus 5 sentidos, se conecta al exterior. Y el hombre desde que nace, cuando nace solamente alma y cuerpo. O sea, emociones y cuerpo. Y trae una conciencia que es la que le indica lo bueno y lo malo. Porque así nacemos todos. Trae la conciencia donde le indica lo que está bien y lo que está mal. Pero el ser humano cuando nace alma y cuerpo. Nada más. ¿Qué lo diferencia el ser humano de un animal? Solamente su conciencia y razonamiento. Porque el animalito también tiene emociones. Un perrito tiene emociones, tiene alma y tiene un cuerpo, pero no tiene la habilidad de hablar como nosotros las podemos tener. Pero ellos también tienen sus emociones. Entonces el ser humano cuando nace de esta manera, alma y cuerpo. Nace con el espíritu muerto, porque por causa del pecado, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el espíritu murió. Dijo el Señor, el día que coma de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y cuando habla de morirás, está hablando de que no iban a morir físicamente en ese momento, sino que iba a morir su espíritu, el espíritu con el que el Señor los creó. Cuando dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Sí. ¿Cuál es el aliento de vida? El espíritu. Pues ese espíritu es el que murió. Esa vida de abundancia, esa vida de paz, esa vida de amor, esa vida de tranquilidad, esa vida de armonía, esa vida de vivir una vida confiada. Esa vida murió cuando el hombre falló en pecado, cuando el hombre cayó. Sí. Esa vida murió en ese momento. A partir de allí, eso ha sido como digamos así, la tierra entró una maldición en la tierra. En el momento en que Adán y Eva cometieron este grave error de desobedecer, abrieron una puerta donde entró todo lo malo que pueda haber en el mundo y todo lo malo que pueda destruir a la constelación, al mundo entero. Se destruyó todo, se deterioró todo. Entonces entró el pecado y por ende entró la muerte. Sí. Y a partir de allí la muerte ha existido desde el momento en que ellos fallaron. En ese momento ellos, sin darse cuenta, le abrieron la puerta a todo lo malo que puede existir en el mundo. No es Dios que haya creado lo malo que existe. No es Dios el que permite que las cosas malas que hay en este momento nos haga daño. Es que en el momento en que el hombre desobedeció a Dios, todo eso malo, esa puerta de maldad se abrió y entró al mundo.
Y a partir de ahí, ese mundo, pongámosle así un poco de miticismo o algo como de las guerras de la galaxia, digamos así, entró un mundo oscuro a este mundo, donde ese mundo oscuro es el que ahora gobierna sobre este mundo entero. Y en ese mundo oscuro hay tanta maldad, tantas desgracias y tantos desastres, pero es porque el hombre lo permitió de esa manera. A partir de allí, entonces el hombre ha quedado condenado al pecado. Pero Dios, grande en su misericordia, buscó una oportunidad para el ser humano, que nos ha dado a Cristo como nuestro Salvador. Sí. Dice la Biblia que el primer Adán, el hombre nacido de la carne, el hombre de la carne, hizo que el mundo cayera en pecado. Pero ahora el postrer Adán, el hombre del Espíritu, que es Jesús, sí, dice la Biblia que Él ahora nos ha dado la vida, esa vida que ellos perdieron, ese reino que ellos perdieron, que ellos los entregaron, ese reino lo entregaron al enemigo. Entonces Jesús ha venido para recuperar aquello que se había perdido, el reino que se perdió, Jesús lo vino a recuperar. Okay. ¿Y cómo lo hace Jesús? Provocando una vida nueva en el ser humano, resucitando ese espíritu de paz que en el momento en que el hombre comió el pecado, comió la fruta que Dios le dijo que no comiera, que no es tanto la fruta, sino es más bien el acto de desobediencia. Sí. Ese acto de desobediencia que introdujo el pecado y que mató ese espíritu de paz, de gozo y de armonía que había. Jesús lo que ha hecho es que ha restaurado, o mejor dicho, no ha restaurado, sino que ha hecho nuevo ese espíritu muerto que ahora habita en el ser humano. Todo ser humano nace con el espíritu muerto y nace solamente con el alma y el cuerpo. Ahora, cuando una persona entiende el plan y el propósito divino de Dios y permite que la palabra entre a su corazón y permite que Dios hable a su espíritu, hable a su ser, sí, y que entre a su corazón, ese momento esa persona lo que está permitiendo es que resucite el espíritu muerto que murió en el momento en que Adán falló. En ese momento que ellos reconocen a Cristo como su Salvador, ese espíritu muerto resucita dentro de nosotros. Amén. Y dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, en ese momento ya no somos dos, somos tres. Ahora sí somos un ser completo. Okay. El que está sin Cristo es un ser incompleto. Pero cuando estamos en Cristo formamos a ser un ser completo. Okay. La segunda, Colosenses capítulo 2 versículo 20 dice que en Cristo estamos completos. Ahora cuando Cristo entra a nuestras vidas, somos seres completos. Ahora mi espíritu interviene. Okay. Ahora mi espíritu que ha resucitado, que es una nueva creación dentro de mí, un nuevo ser, comienza a hacer un trabajo impresionante dentro de mi ser. Nauma, ¿eh? El neuma. Alma, sí. Sí, en mi espíritu. Sí, el espíritu empieza a trabajar en la alma para que la alma sea transformada. Claro, ahí es cuando ahora empieza mi verdadero trabajo. Ahora sí, hay muchos cristianos que le echan la culpa a todo lo malo que le pueda pasar, le echan la culpa al enemigo. Okay. No. El primer enemigo que nosotros ahora tenemos que combatir es a uno mismo. Okay. Porque ahora es cuando en mi alma que se ha fijado mi carácter, mi temperamento, mis emociones, mis sentimientos, ese perfil que yo soy, de quien soy, agresivo, soy malo, soy déspota, trato mal a mi esposo, trato mal a mi hijo, todo ese perfil. Mi espíritu, cuando entra a Cristo en mi corazón, Él comienza a trabajar sobre ese perfil. Okay. Y comienza a ayudarle por medio de la palabra. Por eso dice la Biblia que la salvación entra por el oír la palabra de Dios. Sí. Entonces, cuando yo permito que la palabra entre a mi corazón, a mi espíritu, ahí mi espíritu se fortalece. Se rejuvenece como las águilas y él comienza a tener la fuerza suficiente para decirle a un ser que ha estado viciado durante toda su vida a estar con prostitutas, a estar en discotecas, a estar en las drogas, a estar en mil cosas. Ese ser espiritual cuando nace dentro de mí es capaz de dominar
a ese ser que ha estado viciado por toda su vida haciendo aquello. Ahora bien, hay algo muy importante que quiero matizar también. Eso es para alguna persona que va a conocer a Cristo como su Salvador. Sí, sí, sí. Pero tenemos otro cuadro de cristianos que se han apartado. Okay. ¿Verdad? Gente que se han ido al mundo, que ya no quieren saber del Señor, pero que en su momento recibieron a Cristo como su Salvador. Sí. Esas personas fueron bautizadas por el Espíritu Santo en el momento que aceptaron a Cristo como su Salvador. Sí. Fueron sellados por el Espíritu Santo. Sí. Esa gente dice, y yo he escuchado a muchas personas decir, es que ya no quiero seguir porque tengo esta vergüenza de seguir a Cristo ahora porque he hecho tantas cosas malas. Sí. ¿Cómo Dios puede perdonarme? Déjeme darle, y esto se llama evangelio. Evangelio se llama buenas noticias. Déjeme dar una buena noticia. Cuando una persona falla en este sentido y se aparta de los caminos del Señor, el Espíritu Santo nunca se va a ir desde dentro de usted. Porque en el momento en que hemos sido sellados, la palabra sellado allí no es una marca, sino un sellado es metido al vacío, como cuando uno mete una carne en una bolsa y saca el aire para que esa carne no se pudra, no se contamine y dure mucho tiempo. Eso es ser sellado. Ha sido sellada esa carne dentro de esa bolsa. Entonces, cuando el Espíritu de Dios entra a mi vida, me sella, significa que mi espíritu de hombre con el Espíritu de Dios se fusionan y son uno solo. El Espíritu de Dios me ha sellado en mi espíritu. Por eso que el Espíritu de Dios, cuando una persona, aunque se aparte de los caminos de Cristo, el Espíritu de Dios nunca se va a ir de él. Siempre va a estar ahí adentro. Amén. Por eso dice la Biblia, dice, no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. Porque Él habita, aunque tú estés pecando, aunque en este momento estés en fornicación, en adulterio, o estés haciendo lo peor de lo peor que puede haber en el mundo, y tú conociste un día al Señor, el Espíritu de Dios, dice la Biblia que Dios es fiel y Él permanece fiel en nosotros. Amén. O sea, uno dice, ¿y cómo puede ser que Dios habita donde hay pecado? Porque hemos sido sellados. Y en el momento en que somos sellados, nada corrupto entra ni nada corrupto puede salir dentro de él. Amén. Ya estamos penetrados con el Espíritu Santo adentro y él no se va a ir. Y dice la Biblia que él va a estar allá adentro, dentro de ti, redarguyéndote en justicia, en juicio y de pecado. Él va a estar allá adentro hablándote, aunque estés pecando, aunque estés en discoteca. Yo le decía a los hermanos de la congregación, ¿cuántas veces ustedes habrán llevado al Espíritu Santo a una disco? ¿Cuántas veces usted ha llevado al Espíritu Santo a estar en medio de una fornicación, en adulterios? Y ahí ha estado el Espíritu de Dios con usted. Y usted lo ha llevado dentro de usted y Él ha estado allí con usted. Y usted participando con este cuerpo, haciendo lo malo ante los ojos de Él. Pero Él ha sido fiel, Él ha estado allí. Ahí ha estado siempre. Sí. Él siempre va a estar metido dentro de nosotros en el momento en que usted por primera vez le permitió al Espíritu de Dios entrar. Él no se va a ir nunca de usted. Nunca. Va a permanecer fiel allí. Una vez casado para siempre. Para siempre. Y Él va a ser fiel hasta que nosotros nos muramos o partamos con el Señor, como quiera. Pero va a ser Él siempre. Entonces, esa es la función del Espíritu Santo. Él va a estar allí redarguyéndote en tu alma, trabajando en tu alma, diciéndote siempre, oye, lo que estás haciendo estás mal. Debes de reconciliarte con el Señor, debes de cambiar de vida, debes de dejar lo malo. Él siempre va a estar diciéndote eso. Y eso es importante porque entendemos su función. Allí es donde el Espíritu de Dios trabaja, en mi espíritu, transformando a mi alma día a día. Dice Romanos capítulo 12, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Sí. Entonces, ¿cómo mi alma va a ser renovada y cómo mi alma va a ser transformada? A partir de que mientras más conozco de Cristo, mientras más leo su palabra, mientras más conozco a Dios, mi espíritu va a ir renovando mi entendimiento, mi forma de procesar los pensamientos de mi alma. Va a ir cambiando poco a poco, transformando mi alma. Con un propósito. Sí. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Para cuándo? Dios está dispuesto que tú estés preparado para ese día glorioso. Amén. Para el día de su venida.
Amén. Porque en el día de su venida, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Sí. El último ser que va a ser transformado va a ser este cuerpo. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Este cuerpo va a ser semejante al de Cristo. Dice que Cristo atravesaba las paredes, aparecía de un sitio a otro de repente. Nadie lo esperaba, de repente se les perdía en medio de la multitud. El cuerpo nuestro va a ser glorificado como el de Cristo. Bueno. Entonces, pastor, esto es un tema muy extenso, sí, muy largo. Pero ya da para definir muchas cosas aquí. Como tú estabas hablando, lo que nosotros entendemos es que el cuerpo va a ser glorificado. Cristo tiene un cuerpo glorificado para nosotros. El alma, nosotros vamos a ser transformados por medio de su palabra. Amén. Cada día leyendo, orando, buscando a Dios, aprendiendo. Entonces, a través del Espíritu, porque el Espíritu que va a poner ganas de orar, de leer la palabra. Y el Espíritu, que todo Espíritu del hombre está muerto. Un niño cuando nace con el Espíritu muerto. Pero cuando él acepta a Jesús, cuando tiene un encuentro con Jesús, cuando acepta como su único y salvador, ese espíritu es resucitado. Es nueva Y criatura. lo que Jesús resucita nunca más muere. Amén. Es más, pastor, la Biblia dice que la palabra, el mismo Jesús dijo que su palabra es espíritu. Eso. Y como ese espíritu habla a mi espíritu y trata en mi espíritu y fortalece mi espíritu. Y el alma, los sentimientos, las emociones, todo es espiritual. Nada es físico en ese momento. Lo que nosotros podemos sentir o podemos palpar o podemos tocar es algo que nos permite conectar con nuestra... Mire lo que dijo el salmista David. El salmista David le dio una orden a su ser. Y le dijo así: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Quién habló? No habló el alma ni habló el cuerpo, porque él dijo estas palabras: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. El que estaba hablando era el espíritu que habitaba dentro de David, dándole la orden a su alma que tenía que bendecir. Mi espíritu está capacitado para darle la orden a mi alma para que deje de hacer lo que ella quiere. Mi alma es como, digamos así, es como un balón, una pelota de playa, que si usted se mete al mar con ese balón, se va a flotar y lo sumerge con fuerza y lo mantiene abajo, mi alma tiene que estar así, sometida abajo. Y quien la somete es mi espíritu. Mis emociones y mis sentimientos, mis rencores, mis enojos, mis iras, mis griterías, mi maledicencia. Dice Gálatas capítulo 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, lascivia, fornicación, avaricia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contienda, disensiones, herejía. Dice, todo eso es obra de la carne y eso es de mi alma. Eso es mi alma. La brujería, la hechicería, la maledicencia, el enojo, la gritería, todo eso es mi alma. La fornicación, el adulterio. Y eso es un balón, eso es una pelota que mi espíritu la toma cuando yo soy el que domina mi ser, mi espíritu es el que domina mi ser. Mi alma, él coge ese balón y lo sumerge en la palabra. No, el espíritu tiene que gobernar porque tiene que estar fortalecido. Y cuando hace eso, es un acto de gobierno, ¿no? Que está ahí gobernando su alma. En Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mira só. Amén. La palabra del Señor dice que nosotros somos semejantes a ¿quién? A Dios, pero semejante en cuál área? En el Espíritu. Porque el Espíritu es el que gobierna nuestras emociones, nuestra alma, nuestro cuerpo. Es lo que tú estás hablando. Por ejemplo, si nosotros dejamos, si mi espíritu se debilita, no va a tener la fuerza suficiente para mantener ese balón sumergido abajo. No va. O sea, el momento en que mi espíritu desconecte
ese balón va a saltar como algo. Y si en cuestión de minutos el ser humano es capaz de destruir todo su hogar, de destruir su familia, destruir su integridad, en cuestión de segundos el ser humano es capaz de destruir todo lo que tiene. Y lo que por años tal vez le ha costado construir, formar, hacer y tener, en cuestión de un segundo lo puede derribar. Mire lo que dice Job, capítulo 32, versículo 8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Wow. O sea, el espíritu mío, el espíritu de Dios, es el que hace que yo entienda las verdades para mi propio bienestar, para mi propia familia, para mi propio hogar, para mi propia relación con el mundo. Me hace entender. Él es el que me va a hacer entender, porque esta alma está viciada, él está acostumbrada. Eran dos que siempre iban para arriba y para abajo, y es normal, todo ser humano ha crecido y llevan 50 años con su alma haciendo lo que le han dado la gana, han querido hacer lo que pero cuando ellos permiten, esas mismas personas permiten que el Espíritu de Dios entre a su vida, ya no serán dos, serán tres. Hay un mal tercio. Dice la Biblia, dice, entonces la lucha viene entre el espíritu y la carne. Los dos se oponen entre sí para que ninguno haga lo que ellos quieren. Ahí es donde va a venir una lucha interna. Y ahí es donde muchos hermanos fallan en esto, porque en lugar de luchar contra sí mismo, quieren luchar contra el hermano que está al lado, contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, o pretenden echarle la culpa al diablo, pretenden echarle la culpa al gobierno de la mala situación que están viviendo. Y la culpa es de uno. Es de uno mismo. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a dominar su ser. Yo siempre he dicho una cosa, una persona con carácter fuerte no es una persona que grita o que se impulsa a ser agresivo inmediatamente. Al contrario, esa persona se describe como una persona con un carácter débil, porque una persona con carácter fuerte es la que se domina a sí mismo, domina su alma, domina su ser, domina sus emociones, sus arranques, sus prontos, su manera agresiva, es capaz de dominarla. Entonces esa persona tiene un carácter fuerte porque puede dominarse a sí mismo. Santiago dice: quien domina y frena la lengua es capaz de frenar todo su cuerpo. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo que lo domina dentro, y ese algo es el que el ser humano necesita con urgencia que entre a su vida para que pueda ayudarle a controlar todo su ser, porque nosotros no podemos solos. Estamos fracasando día a día, fracasamos con matrimonios. La tasa de divorcio en España es la tasa más alta del mundo entero. Entonces aquí hay un problema grande, y el problema que se puede resolver es por medio del Espíritu de Dios que entre a nuestras vidas, que nos ayude a dominarnos. Pues bueno, pastor, de verdad, me apasiono, perdóneme que lo haya dejado participar. Yo ya lo sé que si dejamos vamos a quedar aquí por 2 días, porque el tema es largo, aquí podemos citar muchos versículos de la Biblia, pero creo que ha podido edificar la vida de cada uno de ustedes. Compartilhe, dale like aí para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. E eu estou seguro que o que foi ensinado aqui do corpo, da alma e do espírito ha sido de grandes bendições para tu vida. Então, chegou o tempo de alimentar tu espírito para que tu alma esteja sujeita ao espírito. Que Deus lo bendiga e hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.